Como dijo Fer, mi nombre es Agustina Vigilante, trabajo como cirujana general en el Hospital Italiano de Córdoba. Les agradezco a ustedes la invitación para participar de esta jornada y a continuación voy a desarrollar lo que es el manejo de la hemorragia digestiva alta en adultos. Cierro ahí para que no se me trabe. Bueno, entonces a lo largo de la charla vamos a desarrollar las generalidades, el abordaje inicial y ya después el manejo específico de lo que es la hemorragia digestiva alta, no varicial y varicial. Las recomendaciones con respecto a la hemorragia digestiva alta no varicial que vamos a desarrollar a lo largo de la clase son coincidentes con las recomendaciones de la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal para el manejo de hemorragia digestiva, actualizadas este año, y con las recomendaciones del Consenso Internacional para el manejo de hemorragia digestiva no varicial, que fueron actualizadas en el 2019. Con respecto a la hemorragia digestiva varicial, las recomendaciones son coincidentes con las recomendaciones de la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal, con las guías británicas, y con las guías, con las recomendaciones del Consenso Internacional actualizadas en el 2015. Bueno, entonces ya para adentrarnos en el tema, podemos definir la hemorragia digestiva alta como todo sangrado originado en el tubo digestivo por encima del ángulo de Treitz. Tiene una incidencia anual de hospitalización de aproximadamente 100 cada 100.000 habitantes, siendo esta incidencia mayor en hombres que en mujeres y aumentando con la edad. La hemorragia digestiva alta, desde el punto de vista etiológico, se divide en las causas no variciales y en la hemorragia digestiva varicial. Las causas no variciales son más frecuentes, entre ellas incluimos la enfermedad ulceropéptica, sobre todo las úlceras gástricas y duodenales, y la enfermedad erosiva de la mucosa del esófago, del estómago y el duodeno, y después podemos tener otras causas, como son las causas neoplásicas, las causas traumáticas o las causas vasculares. Acá les voy a mostrar un pequeño videíto de cómo se ve una úlcera duodenal péptica sangrante. Acá tenemos otras fotos en donde podemos observar una úlcera duodenal sin sangrado, una úlcera con un vaso visible y una esofagitis severa. En cuanto a la hemorragia digestiva varicial, esta ocurre entre el 25 y 30% de los pacientes con cirrosis, causa el 80% de las hemorragias digestivas altas en estos pacientes, con un 30% de mortalidad por episodio y una tasa de resangrado del 40% en las primeras 6 semanas. Acá podemos ver cómo se ve un episodio de hemorragia digestiva varicial. Estas son fotos que muestran cómo se ven las varices cuando no están sangrando. A la izquierda varices esofágicas y a la derecha varices gástricas. Entonces, en la evaluación inicial, un episodio de hemorragia digestiva alta tiene como objetivo determinar la severidad del sangrado, identificar posibles causas de sangrado y identificar la presencia de condiciones que pudieran condicionar el manejo posterior. Es importante tener en cuenta que hasta el 60% de los pacientes con antecedentes de hemorragia digestiva sangran de la misma lesión. Por eso es importante identificar las comorbilidades que sugieran la fuente de sangrado, es decir, por ejemplo, antecedentes de Helicobacter pylori, ANES o tabaquismo que pudieran sugerir una lesión péptica, los antecedentes de abuso de alcohol o cirrosis que pudieran sugerir un origen varicial, el antecedente de aneurisma de aorta o de prótesis que pudiera hacer sospechar de una fístula aortoentérica o un antecedente de una anastomosis gastrointestinal, gastroentérica, que pudiera sugerir una úlcera marginal. Y por otro lado, como habíamos dicho anteriormente, es importante identificar los pacientes con comorbilidades que condicionen el manejo posterior. Es decir, identificar, por ejemplo, aquellos pacientes que son susceptibles a los efectos adversos de la anemia, como son aquellos pacientes con cardiopatía isquémica, aquellos pacientes que pudieran ser susceptibles a la sobrecarga con la reanimación inicial, como son los pacientes con enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca congestiva, aquellos pacientes en los cuales la corrección de la hemostasia va a ser dificultosa, como los pacientes con coagulopatías, y en aquellos pacientes en donde va a ser necesario la protección de la vía aérea, como los pacientes con demencia y encefalopatía. Las manifestaciones clínicas del sangrado digestivo alto son la hematemesis, la melena y la o el vómito en borra de café. Obviamente que siempre la sangre fresca hace sospechar de un sangrado de moderado severo que puede estar activo, mientras que el vómito en borra de café sugiere un sangrado más limitado. La melena en el 90% de los casos indica un sangrado digestivo original
originado en un segmento del tracto intestinal proximal al TREX, ¿sí? Pero es importante en la faringe, en el intestino delgado, en el colon derecho. La hematoquesia generalmente es más común como manifestación del sangrado digestivo bajo, pero puede presentarse como manifestación del sangrado digestivo alto en el caso de una hemorragia masiva. La repercusión clínica de la hemorragia va a depender de la cantidad de sangre perdida, de la velocidad de la pérdida y de la respuesta o la capacidad del organismo de responder a esa pérdida. Entonces, para la valoración se utilizan los signos vitales, la diuresis y los síntomas neurológicos, y esos van a ser los datos que van a orientar el triage, la reanimación y el tratamiento. La reanimación inicial siempre tiene como objetivo corregir la hipovolemia, restablecer la adecuada perfusión tisular y prevenir el fallo multiorgánico. La estrategia de transfusión va a depender de las comorbilidades que presente el paciente, es decir, en los pacientes que no tienen antecedentes de cardiopatía isquémica, se opta por una estrategia de transfusión restrictiva con un umbral de 7 y un objetivo posttransfusional de 7 a 9, mientras que los pacientes con cardiopatía isquémica, el umbral para indicar una transfusión es de 9 con un objetivo posttransfusional de 10, porque dijimos que estos pacientes, son más susceptibles a los efectos adversos de la anemia. Bueno, dos puntos controversiales con respecto al manejo inicial son la utilización de la sonda nasogástrica y la intubación orotraqueal. No se recomienda la utilización de la sonda nasogástrica de rutina para identificar, el origen del sangrado. La realidad es que la sonda nasogástrica solamente sirve para facilitar la endoscopia posterior mediante la remoción de los cálculos y del sangrado, por lo cual no está recomendada su utilización rutinaria. Y en cuanto a la intubación profiláctica, tampoco se recomienda realizarla, ya que esto se asocia a un índice mayor de neumonías, de estancia hospitalaria y de mortalidad. Sí se debe tener en cuenta en los casos en donde no hay control de vía aérea, por ejemplo, demencia o encefalopatía hepática. Entonces, una vez que hicimos una anamnesis detallada, el examen físico y la reanimación inicial, el tratamiento se diferencia según uno sospeche que es una hemorragia digestiva alta no varicial o una hemorragia digestiva alta varicial. En cuanto al manejo de la hemorragia digestiva alta no varicial, la podemos diferenciar en 3 etapas, que es 3 etapas posteriores a la reanimación inicial, que son el manejo preendoscópico, el manejo endoscópico y el manejo posendoscópico. En el manejo preendoscópico se recomienda hacer una estratificación del riesgo y después vamos a charlar sobre la medicación preendoscópica recomendada. En el manejo endoscópico lo que se discute es el momento adecuado para realizar la endoscopia y después cómo se realiza el tratamiento y el diagnóstico y el tratamiento específico. Y en el manejo posendoscópico vamos a hablar sobre la medicación indicada y cómo se manejan los resangrados. En cuanto al manejo preendoscópico, se recomienda hacer una estratificación del riesgo. El objetivo de hacer una estratificación del riesgo es poder identificar a aquellos pacientes que se beneficiarían, que se pudieran manejar de forma ambulatoria o con un alta precoz. El score que se recomienda utilizar es el score de Glasgow-Blatchford, que en realidad es una simplificación del score de Blatchford original. Es un score que mediante 4 parámetros permite, como había dicho, estratificar a los pacientes. Tiene un puntaje que va del 0 al 16, y cuando el paciente tiene un puntaje de 1 o menor, tiene bajo riesgo de resangrado y de mortalidad, por lo cual se podría manejar de forma ambulatoria o con un alta precoz. Ahora, lo que debemos analizar siempre es cuál es la aplicación real de estos scores en la práctica diaria. La realidad es que si bien las guías recomiendan utilizarla, no se utilizan de manera universal, y siempre que se utilicen, no se deben aplicar independientemente del sentido común. ¿Qué quiere decir esto? Si bien para manejar un paciente de forma ambulatoria o con un alta precoz debemos tener un puntaje igual o menor a 1, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una causa de sangrado, o sea, una fuente de sangrado identificada, controlada, ausencia de comorbilidades y signos vitales y hemoglobina normal. En cuanto a la supresión ácida, la utilización de IVP previa a la endoscopia, es un tema que está discutido principalmente porque no hay bibliografía que evalúe realmente su utilidad. Sin embargo, la ESG, que es la que les comentaba, recomienda considerar su utilización porque esto mejora las lesiones, produce un downstaging
y eso disminuye la necesidad de terapéutica endoscópica. Sin embargo, su utilización no debe demorar la endoscopia. En cuanto al ácido tranexámico, hay dos metaanálisis previos a esta publicación que le estoy poniendo que sugirieron que la utilización del ácido tranexámico previo a la endoscopia podría tener un beneficio en relación a la mortalidad. Sin embargo, se publicó este estudio randomizado, controlado, internacional, multicéntrico en el Lancet en el 2020, en donde se comparó la utilización de ácido tranexámico con un placebo y se demostró que en realidad los pacientes que recibieron ácido tranexámico no tuvieron ningún beneficio con respecto a la mortalidad, por lo cual no se recomienda su utilización. En cuanto a los prokinéticos, se han evaluado la eritromicina y la metoclopramida. La realidad es que estas drogas mejoran la visualización gástrica al momento de la endoscopia y se pueden utilizar administrándolas entre media hora y una hora antes del procedimiento. En cuanto al manejo de drogas antiagregantes y anticoagulantes, esto es un tema complejo. Siempre se recomienda el manejo individualizado de cada paciente, analizando el riesgo de trombosis versus la imposibilidad de tener el sangrado. Lo ideal es mantenerlos, pero se debe, no suspenderlos para realizar la endoscopia, pero siempre se debe hacer, como dije, el tratamiento individualizado con las interconsultas a hematología y a cardiología. Bueno, en cuanto al manejo endoscópico, es importante definir el momento oportuno para realizar la endoscopia. Se recomienda realizar una endoscopia temprana que se define como la endoscopia que se realiza en las primeras 24 horas. No se han demostrado beneficios con respecto a realizarla en las primeras 12 horas y no se recomienda realizarla antes de las 6 horas porque ha demostrado que tiene peores resultados. Esto probablemente se deba a la reanimación insuficiente. En cuanto al diagnóstico, se recomienda la utilización de la clasificación de Forrest para poder dividir a las lesiones en alto y bajo riesgo de sangrado persistente o de resangrado. Esta es la clasificación que los divide en 3 grupos, según se haya una hemorragia activa, una hemorragia reciente o no se hallen signos de sangrado. En estas fotos podemos demostrar, digamos, una úlcera con un vaso visible, una úlcera con un coágulo adherido y una úlcera con una base de fibrina. Entonces, la terapéutica va a estar indicada según este hallazgo endoscópico. Para las lesiones endoscópicas con alto riesgo, que son las Forrest 1A, B y las 2A, se recomienda realizar hemostasia endoscópica combinando 2 métodos. Generalmente se hace inyección de adrenalina y después se combina otro método que sea térmico o mecánico. En los casos seleccionados, digamos, en donde se observa el sangrado activo o una úlcera de riesgo, que es cuando es una úlcera de gran tamaño, más de 2 centímetros, con un vaso visible grande de 2 milímetros, o que esté en una zona de riesgo, como es la cara posterior del duodeno o la curvatura menor, se considera como terapéutica de primera línea la utilización de clips hemostáticos. En el caso de las lesiones 2B, que son las lesiones que tienen un coágulo adherido, se recomienda retirar el coágulo y después realizar la terapéutica endoscópica o no, de acuerdo a la lesión que se encuentra. Si se encuentra una lesión sangrante o un vaso visible, se aplica terapéutica endoscópica y si no, no. Y en las lesiones 2C y 3 no se recomienda realizar hemostasia endoscópica y estos pacientes pueden evaluarse para un alta precoz. En este video vamos a ver una úlcera duodenal sangrante, la que les mostraba al comienzo de la charla, en donde se aplica un clip para detener el sangrado. Este video de acá es una úlcera que tenía un coágulo adherido. Saqué la primera parte para que no sea tan largo. Ahí se realiza una irrigación para poder verlo bien y después se aplica un método térmico. Bueno, en cuanto al manejo postendoscópico, acá sí la supresión ácida con IVP está recomendado. Los puntos que se discuten es si es recomendado hacer una infusión continua versus una dosis intermitente cada 12 horas y si es posible la administración bioral.
La realidad es que lo ideal es administrar un bolo de 80 miligramos endovenoso seguido de una infusión continua de 8 miligramos hora por 72 horas. Los estudios no han demostrado diferencias en cuanto a los resultados clínicos administrando una dosis intermitente cada 12 horas, por lo cual se puede considerar como una alternativa a la infusión continua. En cuanto a la administración bioral, si bien hay estudios que avalan su utilización, siempre es recomendable realizar la administración endovenosa y solo considerar la administración bioral en el caso de que no esté disponible. En cuanto al second look, el second look es la realización de una segunda endoscopía después de la endoscopía inicial. No se recomienda realizar un second look de rutina. Como second look de rutina se refiere a la endoscopía programada 24 horas después de la primera endoscopía, independientemente de los hallazgos de este primer estudio. Entonces, no se recomienda realizarlo de rutina, sino que reservar una segunda endoscopía solamente para casos seleccionados en donde haya alto riesgo de resangrado, es decir, donde se observa una lesión con sangrado activo, donde hubo una pobre visualización endoscópica o examinación incompleta, donde la hemostasia fue subóptima, o donde no hubo identificación del sitio de sangrado. En cuanto al Helicobacter pylori, se recomienda su detección en la endoscopia inicial y tratamiento en caso de positividad. En caso negativo se recomienda el retesteo y confirmación de erradicación en los casos positivos. En cuanto al reinicio de drogas antiagregantes y anticoagulantes, de nuevo siempre es importante el manejo individualizado, se recomienda igual el reinicio temprano entre los 5 y 7 días y mantener IVP como terapia coadyuvante. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas en el manejo de la hemorragia digestiva no varicial, las principales indicaciones son la inestabilidad hemodinámica a pesar de la reanimación y el fracaso del tratamiento endoscópico, con 2 intentos, ¿sí? Lo que sí es importante tener en cuenta en esta situación es que se está tratando una complicación, ¿sí? Entonces, intentar tratar en esta cirugía la complicación y la enfermedad de base está asociada a un aumento de la morbi-mortalidad, ¿sí? Por lo cual, en los casos en donde la cirugía está indicada por estos sangrados que no se logran controlar por vía endoscópica, está recomendado simplemente realizar una hemostasia directa con o sin vagotomía troncular y piloroplastia, pero sin resecciones gástricas o vagotomías supraselectivas, que son procedimientos quirúrgicos que llevan más tiempo. Bueno, entonces en cuanto a la hemorragia digestiva varicial, que son las otras causas, el tratamiento de la hemorragia digestiva en estos casos tiene 3 objetivos principales: la reanimación hemodinámica, la prevención de complicaciones y el tratamiento de sangrado. Si bien ya hablamos de la reanimación inicial común a ambas patologías, en el caso de que se sospeche el origen varicial, es importante tener en cuenta que se debe evitar la sobretransfusión, proteger la vía aérea y corregir las coagulopatías. En cuanto al manejo específico, también lo podemos dividir en 3 etapas: el manejo preendoscópico, el manejo endoscópico y el manejo posendoscópico. En el manejo preendoscópico de la hemorragia digestiva varicial se recomienda la utilización de fármacos vasoactivos. Estos disminuyen el flujo portal, mejoran la hemostasia y disminuyen la mortalidad. Los fármacos que se pueden utilizar son la terlipresina, la somatostatina o el octreotide y deben ser administrados durante 5 días. En cuanto a la prevención de complicaciones, se deben prevenir las infecciones. Para esto se recomienda el uso de antibióticos desde el ingreso del paciente, se recomienda la utilización de quinolonas y ceftriaxones en el caso de Child-Pugh avanzado. En cuanto a la insuficiencia renal, se debe hacer una adecuada corrección de la volemia y evitar la broncoaspiración mediante la intubación en los casos en donde no haya control de vía aérea. En cuanto al taponamiento esofágico, es una alternativa como puente para un tratamiento definitivo que no debe ser mantenido por más de 24 horas. En cuanto al manejo endoscópico, definimos también, es importante definir también cuándo es el momento adecuado de realizar la endoscopia y cuál es el tratamiento recomendado. En cuanto al timing, entonces, se recomienda realizar la endoscopia dentro de las primeras 12 horas, 6 horas, en el caso de los pacientes con hemorragia activa. Y cuando se confirma con la endoscopia que el origen es varicial, si las varices son esofágicas, el tratamiento de primera elección son las bandas elásticas, pero si esto es técnicamente difícil o no se dispone, la escleroterapia es una alternativa aceptable. En cuanto a las varices gástricas,
Generalmente cuando son varices gástricas, primero se coloca un balón, aunque el tratamiento de elección es la inyección con cianocrilato, pero no está disponible en todos los centros y es un poco más, o sea, es técnicamente más demandante. Acá les voy a mostrar un video de un banding esofágico. Ahí se observa la varices sangrando y la colocación de la banda elástica. Así es como se ve la varice una vez ligada. Bueno, en cuanto al resangrado, el riesgo de resangrado es máximo inmediatamente después del control del episodio hemorrágico y va disminuyendo a medida que se aproxima la sexta semana. Después o sea, cuando uno logra una hemostasia satisfactoria y se produce un resangrado, está indicado un segundo intento endoscópico. Frente a la falla del intento endoscópico, las opciones, o sea, el tratamiento que debe seguirse es el tratamiento derivativo, ya sea con un shunt portosistémico intrahepático transyugular o con una cirugía derivativa. Entonces, como mensaje final, es importante, frente a un episodio de hemorragia digestiva alta, realizar una valoración inicial detallada que permite identificar las posibles causas de sangrado, la severidad del mismo y la presencia de condiciones que pudieran condicionar su manejo posterior. La reanimación siempre debe estar destinada a corregir la hipovolemia, establecer la adecuada perfusión tisular y prevenir el fallo multiorgánico, y no se debe demorar la endoscopia. Muchas gracias. Bueno, Agus, excelente la charla, súper didáctica, completa, basada en la evidencia, un placer. A mí me sirvió para repasar mucho. Hace Bueno, bastante muchas gracias. que no manejo Espero este. que se haya entendido porque es mucha información junta, pero bueno. Excelente. Yo tenía dos dudas que por ahí son preguntontas, pero bueno, yo prefiero siempre evacuarme todas las dudas. Y como los residentes son tímidos y no preguntan, y la última es más filosófica, y está también Josefina y vi otros endoscopistas por ahí. De las preguntas, la primera, ¿tiene algún rol actual o hay alguna sistemática, algún caso que uno dice sí siempre o no, dejar una sonda nasogástrica posterior a la endoscopia? Vos mencionaste el valor previo a la endoscopia, dejar una sonda nasogástrica en los casos de alto riesgo de resangrado para detección precoz de ese resangrado, o termina la endoscopia sin nada y nos vamos. No, en general, o sea, de por sí nunca estuvo recomendado dejar una endoscopia, una sonda nasogástrica como profiláctico o como método para una detección precoz de un resangrado, nunca posterior al procedimiento. Y como te digo, lo que se discute ahora es la utilización previa, que antes era de rutina, y la verdad es que se utiliza en casos seleccionados en donde uno sospeche o piense que le va a servir para la parte técnica de la endoscopia, pero no para definir, digamos, el origen del sangrado o la actividad del sangrado. Perfecto. Y la otra, ¿cómo elegís en una hemorragia digestiva, vamos a poner gástrica, de una úlcera, cómo elegís el método de hemostasia? Decir clips, electrocoagulación, inyección de adrenalina o polidocanol, ¿hay alguna característica endoscópica que uno diga voy a usar esto, voy a usar aquello? Si se pueden usar en combinación. Bueno, como había puesto en la diapositiva, cuando hay una hemorragia, o sea, Forres 1A o 1B que tiene un sangrado activo, siempre está recomendado el tratamiento combinado, que es la inyección de adrenalina más un método que puede ser térmico, de contacto no, o mecánico, ¿sí? Y en las úlceras que se consideran de riesgo, que son las úlceras de gran tamaño con un vaso visible grande o que están en un área de mayor riesgo vascular, como es la cara posterior del duodeno o la curvatura menor, la terapia de primera línea es el clip. El clip, perfecto. Y por último, que esta es la más filosófica, seguramente con tantos videos y una tan buena charla has persuadido a muchos cirujanos que en formación a seguir el camino de la endoscopía. ¿Cuál es tu recomendación? La mejor forma, si uno termina la residencia y dice, che, yo quiero hacer endoscopía, sé que es un terreno que mayoritariamente, al menos en el medio local, está abarcado por los gastroenterólogos, y lo charlábamos un poco en la previa. ¿Cómo me formo? ¿Cómo me reinserto? ¿Cómo hago después el día a día
esta puja de quién las hace y demás. ¿Cuál sería tu recomendación? Sé que vos hoy por hoy estás haciendo mucho y te has logrado insertar muy bien. Bueno, la realidad es que, a ver, el camino del cirujano hoy en la endoscopía yo creo que todavía sigue siendo difícil, sobre todo porque en las residencias, si bien uno puede tener un manejo clínico o clínico quirúrgico de todo lo que requiere una terapéutica endoscópica, la realidad es que en la práctica endoscópica no hay formación, por lo cual uno termina, digamos, la residencia sin ningún tipo de formación práctica en endoscopia y requiere sí o sí de un fellow o una formación en el tema. Yo creo que la endoscopía es una herramienta más para todo lo que es el tratamiento de patologías quirúrgicas, y me parece que el camino, digamos, para seguir es empezar a pensar en el tratamiento interdisciplinario y en equipo. Es imposible seguir pensando en que los gastroenterólogos tienen que estar por un lado y nosotros por otro, porque en realidad, digamos, el buen resultado se va a dar justamente cuando podamos combinar y complementarnos con lo que sabe uno y otro y poder, digamos, obtener un mejor resultado con el paciente. O sea, yo creo que el camino es lograr el trabajo en equipo. Excelente. Y vos tuviste que irte a Chile para formarte con un referente que conocemos todos. ¿Tenés conocimiento si eso se puede hacer en Argentina? ¿Hay un fellow en el cual uno como cirujano puede aplicar, así sea dado por gastroenterólogos, o estamos obligados a ir al exterior? Yo la verdad que en el momento que yo tuve que hacer la formación no encontré ningún fellow con respecto a lo que es la formación en endoscopía alta y endoscopía biliar. Por ahí los fellows de coloprocto, digamos, sí tienen cierta formación en lo que es endoscopía baja, pero, o sea, formaciones específicamente endoscópicas en Argentina no tengo conocimiento que se estén dando. Sí, ahora actualmente hay una diplomatura que es virtual en realidad y que tiene una parte práctica, pero no tiene la misma carga práctica que tiene el fellow que yo hice en Chile. Bien, bien, bien. Bueno, ahí pregunta Noelia Agus, no sé si es exactamente lo que vos dijiste, porque por ahí vos le interpretás mejor la pregunta. Dice, ¿es de utilidad realizar lavado por sonda nasogástrica con solución fisiológica ante una hemorragia activa? En realidad, es como, o sea, es como te me explicaba anteriormente. Si uno sospecha, digamos, que eso le va a facilitar la visualización endoscópica, se puede hacer. O sea, cuando uno sospecha que hay un sangrado masivo o hubo un sangrado que ya se autolimitó, pero que fue grande y va a haber la presencia de muchos coágulos que van a dificultar, lo puede hacer y va a mejorar. También se puede hacer la irrigación, digamos, durante el procedimiento endoscópico. Eso es para valorar caso por caso, pero no se recomienda la utilización rutinaria, eso hoy. Pero si hay un caso que uno sospecha que el lavado le va a facilitar la visualización y la terapéutica posterior, se puede hacer. Perfecto. Bueno, Agus, en honor al tiempo, y sé que además